Un volcán que no parece volcán, un océano que nadie ve pero que alimenta al mundo entero, una posición en el mapa que ningún imperio de la historia tuvo jamás. Quédate hasta el final, porque el dato número 2 revelará por qué Estados Unidos nunca fue invadido por tierra. Suscríbete y no te muevas. Empezamos. Número 15. El país de las tres costas. La mayoría de los países tienen suerte si tienen acceso a un solo océano. Estados Unidos tiene tres. Al este, el Atlántico. Al oeste, el Pacífico. Y al sur, el Golfo de México. Un mar interior semicerrado que actúa como una palangana de agua caliente, generando tormentas, pero también rutas comerciales de un valor incalculable. En total, si sumas costas continentales, islas y territorios, el perímetro costero de Estados Unidos supera los 150.000 kilómetros, más que cualquier otro país del mundo. Esa triple fachada marítima significa acceso directo a Europa, Asia y América Latina simultáneamente. Ningún rival geopolítico tiene esa posición, pero el mar no es el único privilegio. Lo que hay adentro del continente es igual de brutal. Número 14. Las grandes llanuras, la fábrica de alimentos más grande de la historia. Imagina una extensión de tierra plana, fértil y sin obstáculos naturales que se extiende desde Canadá hasta Texas. Más de 3 millones de kilómetros cuadrados de suelo negro y profundo, acumulado durante miles de años por el depósito de sedimentos glaciales. Se llaman las grandes llanuras y son, sin exageración, la zona agrícola más productiva del planeta Tierra. El trigo, el maíz, la soja y el sorgo que brotan de ese suelo no solo alimentan a los 330 millones de americanos, alimentan a cientos de millones de personas en África, Asia y América Latina a través de exportaciones que representan el 20% del comercio mundial de granos. Pero debajo de esas llanuras hay algo que no se ve y que es igualmente estratégico. Número 13. El acuífero Ogallala, el océano invisible que nadie ve. Entre los 30 y 300 metros bajo las grandes llanuras, existe un mar subterráneo de agua dulce tan inmenso que tiene nombre propio, el acuífero Ogallala. Se extiende por 450.000 kilómetros cuadrados bajo 8 estados, desde Dakota del Sur hasta Texas. Contiene más agua que el lago Hurón, uno de los grandes lagos, y riega el 30% de toda el agua de irrigación de Estados Unidos. Sin él, las grandes llanuras serían un desierto. Sin él, los precios globales de los alimentos se dispararían en semanas. El problema es que se formó hace más de 10.000 años, durante el deshielo de los glaciares, y se recarga a razón de milímetros por año, mientras se extrae a razón de metros. Es un reloj de arena geológico, y mientras ese reloj corre, los ríos por encima de él siguen reescribiendo la historia. Número 12. El sistema del río Mississippi. El Mississippi no es solo un río famoso, es el eje de una red fluvial navegable que conecta, sin interrupciones, el corazón del continente con el Golfo de México, con sus afluentes, el Missouri, el Ohio, el Tennessee y docenas más. Forma una cuenca de 3,2 millones de kilómetros cuadrados, la tercera más grande del mundo. Pero lo que hace único a este sistema es algo que la geografía rara vez regala. Casi toda esa red es naturalmente navegable. Barcos de carga pueden viajar desde los lagos de Minnesota hasta Nueva Orleans sin salir del agua interior. Eso significó, durante el siglo XIX, la industrialización de todo un continente a un coste que ningún ferrocarril podría haber igualado. Hoy, más del 60% del maíz y la soja exportados de Estados Unidos sale por el puerto de Nueva Orleans, que recoge lo que el Mississippi arrastra desde el centro del país, una autopista líquida de 6.000 kilómetros, y al extremo opuesto del continente hay una muralla que moldea todo el oeste. Número 11. Las montañas rocosas, la muralla que divide dos mundos. Las montañas rocosas no son solo paisaje espectacular para postales, son una barrera climática y cultural que corta el país en dos mitades radicalmente distintas. Al este de las rocosas, los vientos húmedos del Golfo suben libremente hacia el norte, fertilizando las llanuras con lluvias regulares. Al oeste, esos vientos ya han descargado toda su humedad al subir las montañas,
montañas, y lo que queda es el gran desierto de la cuenca occidental, el Mojave, el Gran Lago Salado y el Valle de la Muerte. Dos países en uno, separados por roca. Pero esas montañas no solo dividen el clima, definen la divisoria continental de aguas, la línea invisible desde la que todos los ríos al este fluyen hacia el Atlántico y todos los del oeste hacia el Pacífico. Y dentro de esas montañas hay algo que duerme y que, si se despierta, cambia el mundo. Número 10. El Valle de la Muerte, el lugar más extremo de toda América del Norte. Si quieres entender los extremos geográficos de Estados Unidos, empieza aquí. El Valle de la Muerte, en California, registró en julio de 1913 la temperatura más alta jamás medida en la Tierra, 56,7 grados Celsius. Es también el punto más bajo de toda América del Norte, con el lago Badwater a 86 metros por debajo del nivel del mar. Está rodeado por picos de más de 3.000 metros que atrapan el calor como un horno sellado. Pero lo verdaderamente impactante es lo que sucede a escasos kilómetros. Las nieves eternas de la Sierra Nevada, con cumbres de más de 4.000 metros. El país que alberga el punto más caliente y más seco del hemisferio occidental tiene, a menos de 2 horas de coche, un paraíso de nieve permanente. Esa es la escala brutal de este territorio. Y a mitad del país hay algo aún más brutal durmiendo bajo la tierra. Número 9. Yellowstone, el supervolcán que controla el futuro del planeta. Bajo el parque nacional más famoso del mundo, no hay tierra firme. Hay una cámara de magma del tamaño de una ciudad entera, conectada a uno de los puntos calientes del manto terrestre más activos del hemisferio. Yellowstone no es un volcán ordinario, es un supervolcán, una categoría que solo existe en 8 lugares del planeta y que, cuando erupciona, no produce una montaña, produce una caldera de cientos de kilómetros de diámetro y expulsa suficiente ceniza para oscurecer el cielo del hemisferio norte durante años. La última erupción catastrófica fue hace 640.000 años. Los geólogos detectan movimientos sísmicos constantes, alzas y bajadas del suelo del parque y cambios en la temperatura de los géiseres. No es una cuestión de si erupcionará, es una cuestión de cuándo. Y mientras ese monstruo duerme, el norte del país guarda otro secreto de proporciones igualmente imposibles. Número 8. Los Grandes Lagos, el 21% del agua dulce superficial del planeta. Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario. 5 nombres que juntos forman el mayor sistema de agua dulce superficial de la Tierra. Los Grandes Lagos contienen el 21% de toda el agua dulce en superficie del planeta. Si los vaciases sobre tierra firme, inundarías toda América del Norte hasta casi 1 metro de profundidad. Se formaron hace apenas 10.000 años cuando los glaciares del último período de hielo se retiraron, dejando cuencas colosales en la roca. Hoy, esa agua es la razón por la que Chicago, Detroit, Cleveland, Buffalo y Toronto existen exactamente donde existen. Todas ciudades industriales que nacieron pegadas al agua. El agua no solo hidrata, genera energía, transporta mercancía, refrigera industrias y define fronteras. Y hay un estado en este país cuya geografía lo convierte en un mundo aparte, dentro de la misma nación. Número 7. Alaska, el territorio que rompe todas las estadísticas. Alaska no es un estado más, es un continente en miniatura pegado al Ártico que, si se superpusiera sobre el mapa de los 48 estados contiguos, los cubriría casi por completo. Con 1,7 millones de kilómetros cuadrados, Alaska es más grande que las 3/4 partes de los países del mundo. Tiene el pico más alto de América del Norte, el Denali, a 6.190 metros. Tiene más de 3 millones de lagos. Tiene más costa que todos los demás estados juntos. Y en su subsuelo hay reservas de petróleo, gas natural, oro, zinc y carbón, que convierten a este territorio en uno de los más mineralmente ricos del planeta. Pero quizás lo más estratégico de Alaska no es lo que hay dentro, sino dónde está. Alaska convierte a Estados Unidos en un vecino ártico, con acceso a rutas marítimas que el deshielo está abriendo por primera vez en la historia moderna. Y cuando hablamos de posición estratégica, hay otro estado que lo define todo. Número 6. Hawái, la cadena volcánica más larga del mundo.
Hawái no es solo un paraíso tropical, es el extremo visible de la cadena volcánica submarina más larga del mundo, con más de 6.000 kilómetros de montes marinos que se extienden desde el punto caliente de Hawái hasta las Aleutianas en Alaska. La isla grande de Hawái es, técnicamente, la montaña más alta del mundo, si se mide desde su base submarina. El Mauna Kea se eleva a 10.210 metros desde el fondo del océano. Pero la razón por la que este archipiélago volcánico en medio del Pacífico cambió la historia no es geológica, es estratégica. Pearl Harbor, en la isla de Oahu, es el punto equidistante entre los puertos de Asia y la costa oeste de América. Una base naval en ese punto domina el Pacífico Central de norte a sur. Estados Unidos comprendió eso en 1898 y aún lo domina hoy. Pero hay algo en el interior del país que casi nadie menciona y que explica más que todas las bases militares juntas. Número 5. La divisoria de aguas y el control del destino hídrico de un continente. Hay una línea imaginaria que corre de norte a sur sobre las crestas de las montañas rocosas y que divide el destino de cada gota de lluvia que cae en el continente norteamericano. Se llama la divisoria continental de aguas. Al este de esa línea, el agua fluye hacia el Atlántico y el Golfo, al oeste hacia el Pacífico. Lo que hace extraordinario este dato es lo que implica para el control del agua. Estados Unidos posee esta línea divisoria completamente dentro de su territorio, lo que significa que maneja las cabeceras de los ríos que abastecen a cientos de millones de personas en México, en Canadá y en los propios estados del suroeste americano. El río Colorado, por ejemplo, nace en las Rocosas y es la única fuente de agua para ciudades como Las Vegas, Phoenix, Los Ángeles y partes de México. Quien controla la montaña, controla el agua. Quien controla el agua, controla la vida. Pero la verdadera arma geográfica de este país no es el agua. Es algo que está en el aire y que ningún rival puede copiar. Número 4. El clima templado de la Franja Este, el laboratorio donde nació una nación. No es casualidad que las primeras 13 colonias, la Declaración de Independencia, la Revolución Industrial Americana y la mayor concentración de universidades del mundo nacieran todas en la franja costera del noreste. La razón es climática. La costa este de Estados Unidos, entre Virginia y Massachusetts, tiene uno de los climas templados más equilibrados del hemisferio occidental. Inviernos fríos pero no árticos, veranos cálidos pero no tropicales y lluvias distribuidas durante todo el año. Ese equilibrio climático permite cultivos, construcción sin interrupciones estacionales extremas y, lo más importante, una densidad de población que engendra comercio, ideas e instituciones. No fue suerte que ahí naciera la superpotencia, fue geografía. Y cuando llegas a los 3 datos finales, la escala de todo esto se vuelve casi incomprensible. Prepárate. Número 3. El corredor megalopolitano, la máquina económica más densa del planeta. Entre Boston y Washington, D.C. hay una distancia de apenas 700 kilómetros. En ese corredor viven más de 50 millones de personas. La mayor concentración de poder económico, político, financiero y cultural por kilómetro cuadrado de todo el hemisferio occidental. Los geógrafos lo llaman Boswash o el corredor megalopolitano, y es donde se concentran Wall Street, la Casa Blanca, el Congreso, Harvard, MIT, Johns Hopkins, el puerto de Nueva York y docenas de las empresas más grandes del mundo. No se construyó por decisión política, se construyó porque la geografía lo hizo inevitable. Una costa plana con puertos naturales excepcionales, ríos navegables hacia el interior y una conexión directa con Europa a través del Atlántico. La geografía puso las fichas en el tablero. Los humanos simplemente jugaron. Pero el segundo dato es el que más me impacta de todos los de esta lista, y muy pocos lo conocen. Número 2. La Gran Barrera Invisible. ¿Por qué Estados Unidos nunca fue invadido desde tierra? Piensa en esto. En toda la historia moderna, ninguna potencia extranjera ha invadido el territorio continental de Estados Unidos desde tierra. No es solo mérito militar, es geografía. Al norte, Canadá, un vecino no amenazante con quien comparte la frontera más larga del mundo, sin un solo soldado frente a frente. Al sur, México y el desierto de Sonora, una de las barreras naturales más inhóspitas
planetas del hemisferio, al este y al oeste, dos océanos que durante siglos funcionaron como fosos de agua de miles de kilómetros. Para atacar a Estados Unidos por tierra, un enemigo tendría que atravesar océanos, cruzar países aliados o penetrar desiertos mortales. Ningún otro país en la historia ha tenido esa combinación de escudos naturales simultáneos. Mientras que Europa libraba guerra tras guerra en fronteras compartidas, Estados Unidos construyó su economía en paz durante 200 años. La geografía le regaló algo que no tiene precio: tiempo. Y ahora sí, el dato número 1, el que cambia todo lo que acabas de escuchar. Número 1. El Gran Río Colorado y los puertos naturales del Pacífico. Durante siglos, el poder de Estados Unidos miró hacia el este, hacia Europa, hacia el Atlántico, hacia los mercados establecidos. Pero hay algo que la geografía lleva décadas susurrando y que el siglo XXI está convirtiendo en realidad. El Pacífico es el océano del futuro y nadie está mejor posicionado para dominarlo que el país que tiene la mayor costa pacífica del hemisferio occidental. Los puertos más profundos y modernos del continente: Los Ángeles, Seattle, San Francisco y una cadena de territorios y bases en medio del océano que incluyen Hawái, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte. Pero el secreto que nadie te cuenta es este: la geografía interior de Estados Unidos, ese sistema de ríos, llanuras y lagos, vierte su producción al este a través del Mississippi, pero también tiene una puerta trasera hacia el Pacífico a través del río Columbia, el Snake y los puertos de Oregon y Washington. El grano del interior del país puede salir hacia Asia en semanas. La geografía del país no solo lo conectó con el mundo del pasado, lo conecta con el mundo del futuro. Y aquí está el dato que cambia todo. A diferencia de cualquier otra superpotencia histórica, Estados Unidos no tiene un solo punto de entrada al comercio global. Tiene 5 frentes simultáneos: el Atlántico, el Golfo, el Pacífico, el Ártico vía Alaska y el interior continental vía los grandes lagos hacia el Atlántico. Ningún imperio de la historia, ni Roma, ni Gran Bretaña, ni España, tuvo esa omnidireccionalidad geográfica. El poder de Estados Unidos no se explica solo con ejércitos o dólares, se explica con un mapa. Y cuando lo ves bien, la pregunta ya no es cómo llegó a ser una superpotencia. La pregunta es cómo podría dejar de serlo con esa geografía de su lado. Eso es todo. 15 datos geográficos que explican por qué el país más poderoso del mundo lo es y por qué probablemente seguirá siéndolo durante mucho tiempo más. ¿Cuál te voló más la cabeza? ¿La omnidireccionalidad de los 5 frentes? ¿El supervolcán de Yellowstone? ¿O el océano invisible de agua dulce bajo las llanuras? Cuéntamelo en los comentarios. Y si vives en Estados Unidos y este país es tu casa, ahora ya sabes que estás parado sobre una de las geografías más extraordinarias que ha producido el planeta Tierra. Dale like, comparte este video con alguien que lo necesite ver, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene va a ser igual de épico. Nos vemos.